Bienvenido a esta charla. Mi nombre es Fernando Herrero Salcedo. Soy guía voluntario cultural del Museo Nacional del Ferrocarril de Madrid, que está en la que fue Estación de Delicias. Algunos de los guías voluntarios pertenecientes a CEATE, que allí prestamos nuestro servicio, preparamos unas charlas para el conjunto del voluntariado sobre temas ferroviarios. En mi caso, llevo impartidas 3 charlas que agrupo con el título genérico de En el ferrocarril todo es importante. Esta es la tercera, que ha tenido la particularidad de celebrarse online, ya que estaba programada para una fecha en la que estábamos confinados por la pandemia del COVID-19. Por ello el sonido es el original de la charla y pido disculpas porque no se aprecia el puntero que indicaba algunos detalles y porque algunos de los asistentes no cerró su micrófono y se oyen en algún momento sus toses. A continuación sigue la charla que trató sobre el enclavamiento de Algodor, pieza excelente de museo. Muchas gracias por su atención. Bueno, como sabéis, yo inicié unas monografías hace ya unos años en las que empecé con lo de topes y enganches y continué luego con la locomotora número 3, la eléctrica, y he seguido ahora, y mi tercera monografía trata de los enclavamientos. Bueno, todo ello lo titulo con el nombre de En el ferrocarril todo es importante, porque es verdad, todo es importante. En primer lugar, porque da mucha mano de obra. Hay mucho empleado en el ferrocarril y es importante para el nivel de empleo del país. Pero también es importante para el transporte, porque también transporta a muchas personas. Lo estáis viendo ahí, ¿no? Sí. Yo no veo nada, pero bueno. ¿Eso es en la India? Esto debe ser de Pakistán, sí. La India, vale. Pakistán. Observáis que hay en la pilastra central está el apeadero. Hay un apeadero ahí. Madre mía, ¿cómo van? Bueno, entonces esta tercera monografía se titula Enclavamientos. Tengo una primera parte de ella en la cual explico los sistemas de enclavamientos y un poco su historia, y esta segunda parte se dedica exclusivamente al enclavamiento de Algodor, que yo lo considero como una pieza excelente de museo. El enclavamiento de Algodor, pieza excelente del Museo Nacional del Ferrocarril, es el título de esta monografía. El índice de lo que voy a explicar poco más o menos es primero el emplazamiento original, luego un poco de historia, la estación de Algodor, la réplica que se ha hecho en el museo, cómo es el sistema de enclavamiento, qué componentes tiene, los accesorios que lo complementan, las guías y gráficos que ayudan a su manejo, luego un ejemplo de los aparatos que se utilizan, que son una aguja, un cambio de agujas y un farol bajo, también los semáforos y el puente de señales, unos ejemplos de señales, unas conclusiones, una breve biografía y al final unos agradecimientos a todo el que me ha ayudado para hacer esto. Bien, Algodor está, lo veis aquí en el mapa. Si alguien no lo ve, que mande un mensaje o que diga algo. No, yo no veo absolutamente nada, pero vamos, si luego lo vais a colgar, yo escucho y otro día me lo veo. Pues sí que lo siento. ¿Alguien más no lo ve? ¿Alguien más no lo ve? Yo tampoco veo nada, pero me parece que tampoco me oís. Sí, te oímos, te oímos. Vale, pues no veo nada, absolutamente nada. ¿Y los demás sí? Sí. Bueno, Algodor está, como veis aquí abajo en el plano que he puesto, está en el límite de la provincia de Madrid, en una esquinita ahí abajo en el sur, muy próxima a la provincia de Toledo. Y Algodor supone el cruce de la línea que viene de Madrid con destino a Ciudad Real. Y también se cruza con la línea de Toledo a Castillejo, que continúa hasta Aranjuez, lo cual supone ahí un cruce pues importante.
Un poco de historia. Dada la importancia de este cruce, la compañía MCA solicitó permiso para construir un enclavamiento y la autorizaron en el año 1927 el Consejo Superior de Ferrocarriles. Fue montado e instalado por el propio personal de servicio de vía y obras de dicha compañía. Se puso en marcha en el año 1932. Se interrumpió su funcionamiento en el año 1936 y fue reconstruido en el año 1941 ya por la unificación de Renfe. Estuvo en servicio hasta el 13 de julio de 2000, fecha en que fue sustituido por un enclavamiento electrónico. Observar entonces que estuvo funcionando casi 73 años. En 1999, en vista de que va a ser sustituido por un enclavamiento electrónico, Mantenimiento de Infraestructura Renfe decide rescatarlo para colocarlo en el Museo Nacional del Ferrocarril, en la antigua estación de Delicias, dado que era el último enclavamiento hidráulico que quedaba. Por tanto, es una pieza única del patrimonio ferroviario español. El 31 de enero de 2000 se firma el convenio para su conservación entre la Dirección General de Infraestructura y Servicios de Renfe y la presidencia de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Se inaugura la reconstrucción en el año 2003. Aquí tenéis una vista aérea de la estación de Algodor, en la cual tenemos aquí el edificio de la estación y justo enfrente, al otro lado de las vías, está nuestro puesto de enclavamiento. Tenía dos puentes de señales prácticamente simétricos y luego tenía por un lado hacia el sur la salida a Ciudad Real y a Toledo y por otro lado hacia el norte la salida a Madrid y a Castillejo. Se completaba con todo el control del acceso y maniobras en el depósito por la parte norte. Se añade también al enclavamiento el control de la barrera del paso a nivel, que podéis ver aquí arriba a la derecha. Esta es una foto del enclavamiento tal y como está reconstruido en el Museo del Ferrocarril. Aquí tenemos el edificio. Comentar que el edificio no tiene la misma distribución de escaleras de acceso que tenía el edificio original. Ha habido que adaptarlas para su ubicación en el Museo de Delicias. Y luego ya hablaré del puente señales, que también tiene algo que comentar. Esta es otra vista del enclavamiento, que todos vosotros estaréis ya casi cansados de verla. Y aquí, en esta vista, quiero indicar que esta fachada era la que miraba al edificio de estación y por lo tanto la dirección de salida para el depósito, para Castillejo y para Madrid era la que vemos hacia la izquierda y la dirección de salida hacia Ciudad Real y Toledo la que vemos a la derecha y en la cual estaría también el paso a nivel. Esta es una foto de la perspectiva de toda la planta de control de palancas. Esta es del otro lado y consta de 110 palancas, 60 para señales, 37 para cambios, una para la barrera y 12 que no tienen visión. Tenía en total unos 15 kilómetros de tubería distribuidos por la estación. Este es el sinóptico de la estación, de todo el control del enclavamiento. Y aquí tenéis el sinóptico que se construyó exclusivamente para ponerlo en la reconstrucción, porque este no es el original. En este sinóptico faltan los números que veis ahí arriba, porque esos números son las 12 palancas que no tienen misión. Y luego faltan también las palancas que veis abajo, los números de abajo, porque solo tienen misiones relacionadas con el depósito, que no están reflejadas en el sinóptico. Se oye por ahí musiquita, un ruidito, no sé qué es. Sí, una musiquita. Ojo, a lo mejor es un móvil que está acoplado, Bueno,
Y aquí tenéis las palancas que están agrupadas de 10 en 10. Estas son las 10 primeras que corresponden a señales. Estas son las 10 segundas a cambios. Estas también, de la 21 a la 30 a cambios. En alguna palanca no se ve claramente lo que pone y yo lo he superpuesto el nombre aquí arriba, como veis. Diagonal vía 2 a vía 3. También esta palanca es también de señales, 31 a 40, 41 a 50 de señales, 51 a 60 de señales también, 61 a 70 señales. Esta ya, la 91 a 100 a cambios. Aquí veis a la izquierda también otro nombre que he puesto para que se vea claro, cambio de la vía segunda. Y esta última, la 101 a 110, que tiene señales y el control de la barrera. Se completa ese panel de control con las tablas de enclavamiento. Y ahora hablaremos de ello. Tabla de enclavamiento de Castillejo, del control de salida a Castillejo. Tabla de enclavamiento de control de salida a Madrid, salida y entrada a Madrid. De control del depósito. Y luego a la izquierda del todo, del control a Ciudad Real y del control a Toledo. Bien. El sistema que tenemos es un sistema de enclavamiento Bianchi-Servetaz, que era lo más avanzado que había ya, era una generación muy avanzada de enclavamientos y de los más completos que existían. Consta de unos grupos en los cuales veis, este es de 5 palancas solo, que tiene unas palancas arriba y luego abajo la tabla de enclavamiento, que ahora veremos la misión cuál era. La tabla de enclavamiento lo que tiene, esta es de otro sistema, es que a esas no he podido acceder, a las del enclavamiento nuestro, pero es un sistema parecido. Como veis aquí tiene unas barras que se deslizan con unas encastaduras. Tenéis aquí, por ejemplo, este elemento que está encajado en este, con lo cual le impide el movimiento. En cambio, este está vacío ahora. Cuando se desplace una de estas, esta, por ejemplo, se desplaza hacia adelante, esta se desplaza hacia adelante, hacia nosotros, y entonces se encajaría en esta encastadura que tiene aquí, con lo cual impediría el movimiento de esta palanca. Esta palanca quedaría impedida por este encaje que tiene aquí. En este momento, esta encastadura que vemos en el centro está impidiendo el movimiento de esta palanca. Es decir, que con estos sistemas de barras y encastaduras se permite o se impide el movimiento de aquellas palancas que no debemos mover. Aquí tenéis la palanca base. Este es el sistema que emplea. Esta palanca tiene el mango de accionamiento, que es este de aquí arriba, y luego en este extremo tiene una barra que se prolonga hacia abajo, que mueve una válvula, y luego en este otro elemento de aquí, que es una placa dentada, tiene otra barra que viene de un accionamiento que la puede mover hacia arriba o hacia abajo. Ahora lo veremos. En un primer tiempo, en una posición normal, las fotos que hemos visto del enclavamiento estaban todas las palancas en posición normal, a 60 grados. En una posición normal no pasa nada, el cambio está en la posición normal que se ha decidido que esté. En un primer tiempo, cuando se quiere accionar ese cambio o esa señal, se gira la palanca hacia arriba formando un ángulo de unos 15 grados. No puede continuar el movimiento porque la placa dentada que vemos aquí le impide continuar el movimiento. Tropieza con este diente que tiene aquí. Y en un segundo tiempo, esta placa dentada ha sido impulsada hacia arriba, lo cual permite que la palanca de accionamiento se encaje en esos dientes que tiene la placa dentada. En este momento, en el segundo tiempo, está efectuado correctamente el cambio de esa aguja o de esa señal. Vamos a verlo en otra imagen aquí ahora. Posición normal, posición primer tiempo, posición segundo tiempo. ¿Lo veis?
el movimiento, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues ahora vamos a explicar todo esto, cómo es el sistema del enclavamiento Bianchi-Serveta. Aquí tenemos el esquema de todo el enclavamiento de una sola aguja o señal, una sola palanca y todo lo que esa palanca y todo ese circuito implica. Lo que veis recogido en un rectángulo dentado, en un rectángulo a puntos, a rayas, lo veis aquí arriba, todo ese elemento está situado en la aguja, al lado de la aguja o de la señal que se quiere accionar. El resto está todo en el puesto de enclavamiento. En primer lugar, nos encontramos con que todo el circuito, cuando está funcionando el sistema, está cargado en presión. Todo lo que veis aquí marcado en rojo está a la presión que le da el acumulador, el depósito acumulador. Y todo ello está en presión. Aquí tenemos, a ver, aquí tenemos el acumulador, ¿lo veis? Que es el que tiene todo el líquido que está moviendo, es un sistema hidráulico, todo el líquido que está accionando todo el sistema está acumulado aquí a una presión controlada. Cuando esa presión baja, actúa la bomba y lo vuelve a alimentar, aunque esa presión en nuestro enclavamiento en concreto está controlada por unas pesas que luego veremos para ir manteniendo la presión aunque baje el nivel. Aquí tenemos la palanca y aquí tenemos la placa de entrada que decía. Lo veis aquí, ¿no? Bien. Tenemos aquí una válvula distribuidor equilibrado, se llamaba en su época. Es un distribuidor equilibrado que al accionarse por la palanca desliza esta pieza negra que veis aquí en forma de C invertida para que este conducto se comunique o no se comunique con este. En el momento que esa deslizadera baje, lo que está en presión, todo el elemento que está aquí en presión, se conecta con este tubo C mayúscula y lo mete en presión. Ahora lo veremos más adelante. ¿Ha quedado claro? Sí, Fernando, sí, muy bien. Vale. Bueno, este elemento se llama distribuidor equilibrado. Este elemento, cilindros receptores, es muy importante, es el que acciona todo el sistema de la aguja o palanca. Tiene dos cilindros que tienen ambos cilindros un émbolo, pero que son asimétricos. Un émbolo diferencial se llama. El cilindro de la izquierda tiene el émbolo más estrecho y el cilindro de la derecha tiene el émbolo mucho más ancho. Con lo cual, en este momento que no hay en presión nada más que lo que está en rojo, la presión del émbolo pequeño está empujando todo el sistema hacia el émbolo grande. Y ahí se queda. Está ahí estático y no pasa nada. Está bien afirmado y no se mueve. Cuando nosotros metemos presión deslizando la palanca hacia abajo, entra presión por el tubo C, esa presión entra en el cilindro receptor grande y como es una presión igual a la que tiene el cilindro receptor de émbolo pequeño, al ser este el émbolo más grande, la presión es mayor y desliza todo el sistema hacia la izquierda. ¿Me he explicado? Sí. La presión, que es igual en ambos émbolos, hace que al ser este émbolo de mayor sección, la fuerza, el empuje hacia la izquierda, sea mayor que el que está haciendo el émbolo pequeño. Y por lo tanto, todo el sistema se desliza hacia la izquierda y se acciona en la aguja o la señal. Ante el silencio que oigo, me da la impresión de que no queda claro.
Al revés, es que Sí, sí, estamos sí. muy atentos. Fernando. ¿Queda claro? Sí, Fernando, no hay Sí. problema. Claro. Bueno, continúo. Es decir, hemos abierto la palanca, esto ha bajado, ha entrado presión en el tubo C y ha desplazado el sistema para allá. Bien. A continuación, el distribuidor de comprobación ha sido desplazado también, una válvula que tiene aquí, una deslizadera, ha sido desplazado junto con el émbolo y con la aguja o señal, ha sido desplazado hacia la izquierda y ha abierto este conducto que ha comunicado todo el sistema de presión con este otro tubo C pequeña que baja por aquí. Y este tubo C pequeña empuja a este otro émbolo diferencial también hacia arriba. Al empujarle hacia arriba, esta barra pequeña de N pequeña, esta barra N pequeña, desplaza la placa dentada hacia arriba, que es el movimiento que veíamos, y da la señal de que el cambio se ha hecho correctamente. Si este desplazamiento no se produjera, la palanca queda atascada en la posición intermedia, en el primer tiempo, y no se ha terminado de realizar el cambio. Cuando el comprobador hace que esta placa dentada suba hacia arriba, ya la palanca la podemos desplazar hacia la derecha del todo y el cambio queda perfectamente realizado. ¿Queda claro? Sí, Fernando, sí. Sí. Bien, era importante esta comprobación porque nos informa de que todo está correctamente, está funcionando correctamente. Cuando queremos convertir la señal, pues lo que hacemos es lo mismo. Movemos la palanca, entonces todo el sistema se invierte y únicamente es clave aquí esta válvula que se cierra, que se abre esta válvula pequeña que vemos aquí para que todo este circuito se descargue todo el circuito y pase a la balsa de recogida del líquido que ha actuado y que ya no interviene. Y entonces todo el sistema pierde presión y vuelve otra vez a su posición inicial. Cuando esta válvula ha comprobado que esto ha perdido su líquido de presión, baja la placa dentada y la palanca puede volver a su posición normal de reposo. Comprendo que es algo complicado, pero bueno, es la forma que tiene este sistema de comprobar que la acción ha sido bien ejecutada. Si queréis alguna pregunta aquí en este momento, es el momento, porque luego ya paso y ya no sigo hablando de esto. ¿Nada que comentar? Bueno, cuando el acumulador pierde presión o pierde líquido porque se va descargando la balsa, actúa esta bomba recuperando líquido de la balsa y metiéndolo de nuevo en el acumulador. Continúo. Fernando, Sí. perdona, una consulta. Dime. El líquido que lleva el circuito es ¿qué líquido es exactamente? Ahora hablo de él. Bien, aquí tenéis el esquema que han puesto en el folleto y que podéis haber visto ahí en el museo de cómo funciona esto. Cómo funciona. Aquí veis que en esta posición está la señal cerrada y la palanca está en su posición normal, y cuando la abrimos, pues la palanca sube y la señal se abre. Pero hay una cosa que en el esquema anterior no figuraba y que sí figura aquí como complemento para conectar el puesto de control, el enclavamiento, con el gabinete de circulación que suele estar en el despacho del jefe de estación. El gabinete de circulación que veis ahí arriba a la izquierda tiene una conexión eléctrica y controla lo que llaman un autorizador, el autorizador para que se pueda realizar. Ese autorizador tiene dos misiones. Una, que visualmente vea el que está en el puesto de enclavamiento, vea que le autoriza el jefe de estación a hacer ese movimiento, pero también a accionar unos sistemas de bloqueo
que hay en la mesa de enclavamiento, en la tabla de enclavamiento, mediante unos electroimanes, permitiendo mover el cerrojo del itinerario que corresponda a esa autorización que se le ha hecho. Aquí veis en este esquema también, muy esquematizado, la palanca y la barra que mueve el distribuidor del líquido de presión para que actúe. Está muy esquematizado porque aquí se ve que en el cilindro receptor da la impresión de que es que sube por presión hacia arriba y no es así. Lo que es tiene el émbolo diferencial que aquí no está dibujado. Bien. Sí están los contrapesos aquí dibujados del sistema que da presión a todo el acumulador mediante estas pesas que vemos aquí. Bueno, características del circuito hidráulico. Los tubos metálicos, normalmente de cobre, solían ser de 6 milímetros de diámetro interior y 14 milímetros de diámetro exterior. Es decir, tenían una pared de 4 milímetros de grueso. La red tenía unos 15 kilómetros de tubos, que estaban enterrados a medio metro de profundidad aproximadamente. El acumulador era de unos 50 litros y la balsa debería tener 100 litros o más. El líquido incongelable era agua al 70% y glicerina al 30%, lo que le daba un aspecto oleaginoso. Inicialmente estaba equipado con 2 bombas manuales accionadas simultáneamente por una sola palanca y que tenían que accionarlas los del puesto de enclavamiento. Posteriormente se les puso un motor eléctrico. La presión normal era de 50 kilos por centímetro cuadrado. No estoy yo tan de acuerdo con ello. Yo creo que trabajaban a mucha más presión, entre otras cosas por la caída enorme que hay en los estrechos y largos conductos que hay, y sobre todo por el manómetro que tiene de control el puesto de enclavamiento, que ahora lo veremos en una foto. Por cada litro de líquido se podían hacer unas 10 maniobras de palanca y la pérdida normal era de 1 litro diario por cada 1000 metros de tubería, lo cual suponía que en nuestro caso había que reponer unos 15 litros diarios. Estos son los autorizadores, que tenían una mirilla en la cual aparecía una señal roja o verde, como veis aquí a la izquierda, y estaba accionada por un electroimán desde el gabinete de circulación del jefe de estación. Aquí cuento solamente 7, pero yo creo que había más autorizadores. Y esos autorizadores daban una señal a estos electroimanes que veis aquí detrás, que accionaban los enclavamientos, permitiendo el movimiento del cerrojo que correspondía a ese itinerario. Aquí tenéis la bomba de presión. La bomba de presión actuaba por un cilindro. Esto era un motor con un reductor de velocidad y un vaivén. Aquí producía un vaivén esta biela y el cilindro actuaba metiendo presión alternativamente. El depósito de descarga o acumulador, que es este que veis aquí, donde se contenía el líquido a gran presión, que venía dada esa presión por estos elementos que mediante unos conductos conectaban con el acumulador y unos cilindros que entraban y soportaban estos contrapesos. El compensador mecánico de presión. Aquí veis los cilindros y aquí encima estaban los contrapesos. Esta es la planta baja de nuestro puesto de enclavamiento, donde estaban la mayoría de las válvulas y distribuidores que hemos visto antes en el esquema. Aquí estaban las barras que bajaban desde las palancas y que subían a la placa dentada. Aquí veis más o menos bueno, se me pasaba. Aquí tenéis un elemento importante que era la bicicleta. La bicicleta era muy importante para ir a comprobar qué había pasado cuando algo no respondía bien en la estación. Bien, aquí tenéis todos los sistemas de válvulas. Aquí veis una deslizadera, por ejemplo. Esta palanca sube y desliza lateralmente
un control ahí que permitía el abrir una válvula a un paso de algo. ¿Lo veis? Al subir. Y aquí tenéis el manómetro que yo decía. Si nos fijamos en el manómetro, llega hasta una presión de 450 kilos por centímetro cuadrado. Yo no creo que esto lo pusieran porque sí, para presumir de presión. Supongamos que trabajara hacia la mitad. Pues la mitad estaríamos hablando de 200, 250 kilos por centímetro cuadrado en el puesto de enclavamiento, que seguramente llegaría con 50 o 60 kilos al accionamiento de los émbolos diferenciales. Bueno, aquí hay más elementos y luego toda la parte esta que está en gris está controlando todo el sistema del circuito de presión. Bomba del motor derecho, bomba del motor izquierda, presión constante lado Toledo, comunicación del aparato, es decir, todos estos con sus placas ahí de señalización están controlando el circuito hidráulico. Bomba de derecha de mano izquierda, bomba de mano derecha, etcétera. Bien, aquí veis comunicación, aquí comunicación del grupo 6, presión constante lado Madrid, el otro presión constante lado Toledo, etcétera. Bien, esos están diferenciados en color gris. Bueno, esta es una vista general desde el lado de la bicicleta, de la planta baja. Aquí tenéis las placas que os decía que tienen deslizadera, están subiendo y bajando y deslizando a su vez algo que hay ahí en el interior hacia la izquierda, hacia la derecha. Ahí no he podido acceder. Accesorios. Pues un accesorio importante en el puesto de enclavamiento era el teléfono, porque todas las órdenes, aunque tuviéramos el autorizador eléctrico, etcétera, etcétera, se confirmaban telefónicamente. Ahí tenéis la manivela para mover la dinamo que había de llevar la corriente eléctrica hasta el otro lado, hasta el jefe de estación, para que sonara el timbre de llamada. Y luego todo eso se apuntaba en una guía, en un diario del enclavamiento, paso a paso, uno a uno, todo ello muy controlado. Esta es la parte interior del teléfono, con los imanes ahí y la bobina adentro para enviar la energía eléctrica al timbre del jefe de estación, y luego aquí el timbre con el electroimán cuando recibía la llamada desde el jefe de estación. Estas son las guías de utilización que tenían, guía rápida para el que estaba manejando aquello, por si acaso dudaba algo. Le está diciendo que la salida de vía 1 para Toledo, pues tiene que tener la palanca 98, la palanca 67 y la palanca 77 a manejar. Si era para salida de vía 1 a Ciudad Real, tenía que manejar estas otras. Lo mismo aquí, bueno, todo esto es un paquete, cada una de ellas tiene por lo menos debajo 10 o 12 guías distintas, según lo que fuera a ser la salida o la entrada o la vía o la tal. Todo ello está puesto allí al pie del enclavamiento. Y aquí tienen un recordatorio de las señales que indicaba cada señal. Esto es el proyecto, los planos del proyecto del enclavamiento, con todo el control de todas las circulaciones, todas las combinaciones que se podían hacer, todas las compatibilidades que tenía el sistema. Es una hoja desplegable que ocupa más de 1,5 metros o 2 metros, no una, 8 o 10 hojas desplegables, como veis aquí, que he sacado del archivo. Fijaos aquí, entradas y salidas de trenes descendentes. De Madrid tal vía 1. Pues aquí figuraba lo que había que hacer con cada uno de los elementos del enclavamiento. Y aquí tenéis, veréis, esto es larguísimo porque tiene infinidad de variantes, claro, porque podía permitir que mientras está entrando un tren desde Ciudad Real pueda salir otro a Toledo, o pueda entrar uno en el depósito, o pueda venir otro desde Castillejo, es decir, era muy complicado. Y aquí tenéis la concentración de maniobras y enclavamientos, el cuadro de movimientos compatibles. Esta es la segunda hoja, lo otro era la primera, y el cuadro de movimientos compatibles nos presenta gráficos como este, donde veis aquí
donde está marcado con cruces que no se puede, donde está marcado en blancos que sí se puede, todo lo que se podía hacer, veis lo complicado que es. Aquí podéis ver a la izquierda maniobras descendentes, pues de tal sitio a tal sitio, de tal otro, de la vía 7 a la salida a Toledo, o de la vía tal a la salida cual. Muy complicado. Pero todo esto no era para que se lo estudiara el que estaba manejando el puesto de enclavamiento. Todo esto era para construir luego todo el sistema hidráulico y todos los enclavamientos que iban a poner en las tablas. Aquí tenéis una aguja que está allí arrinconada en la planta de arriba, lo que es el accionamiento de la aguja. Aquí tenéis el émbolo diferencial, a ver si aparece, aquí está. Este es el émbolo diferencial que veíamos antes. Esta es la unión a los accionamientos, tanto del cambio de aguja como de la válvula de los cilindros comprobadores, y el movimiento que hacía este émbolo era este que veis aquí, y hacía que esta palanca hiciera este movimiento que era el que movía las agujas. Todo esto estaba enterrado, esto estaba bajo el suelo. Aquí tenéis un farol, un disco bajo, que también tenía un accionamiento abajo mediante un giro. Esto lo que hacía era girar, simplemente. Giraba y aparecía este elemento rojo, este disco rojo o luz roja, y luego el disco blanco o luz verde que tiene en el otro lado. Puente de señales. Bueno, voy más rápido de lo que, ya que me ha premiado Alfonso. Disco de señales, puente de señales. Este puente de señales es del material de los puentes de señales que había en Algodor, pero no es ninguno de los puentes de señales que había en Algodor. Me explico. Los puentes de señales de Algodor tenían dos pies derechos y hacían un puente con dos alas laterales, una lateral a cada lado, un ala a cada lado. El puente que tenemos aquí se montó con el puente original, con dos pies derechos, pero luego se quitó uno de los pies derechos y se dejó para que emulara el puente de señales que tenía la estación de Delicias, que era con 4 vías de acceso, nada más. Entonces aquí estaban los semáforos que controlaban la entrada y salida de la vía, y aquí estaba en el centro el poste que indicaba el destino que iba a tener ese tren. Bueno, aquí veis lo que están indicando las señales, pero había uno que indicaba las del puente. Bueno, pues no sé dónde lo he puesto. Sí que lo había puesto aquí. Bien, veis el puente de señales aquí también, por las 4 vías que tiene actualmente, que ha tenido siempre la estación de Delicias. Aquí tenéis algunas señales de lo que se manejaba en Algodor, como las tenían, y aquí tenéis la señal indicadora de dirección que os decía arriba. En esta posición indicaba la salida a Ciudad Real, y en esta otra posición de los dos semáforos indicaba el itinerario de salida hacia Toledo. Es decir, que el maquinista que estaba en una vía tenía que ver primero un semáforo levantado, la señal de salida levantada, y que además la salida que le daban correspondía con el itinerario que iba a hacer. Iba a ir a Toledo o iba a ir a Ciudad Real. Y aquí se ve cómo hacía el símbolo de que la vía que estaba era hacia la izquierda, o aquí la vía hacia la derecha en el caso de Toledo. El disco bajo con disco rojo en parada y el disco verde o blanco con movimiento autorizado. Bien, conclusiones. Pues lo que decía al principio, en el mundo del ferrocarril todo es importante. No hay nada superfluo. El enclavamiento hidráulico de Algodor ha sido uno de los más complejos y perfeccionados que tuvo la red de ferrocarriles en España. Su presencia en el Museo Nacional del Ferrocarril está más que justificada, y creo que es un honor para el museo del cual nos debemos sentir muy orgullosos. Como bibliografía, pues os ofrezco del archivo histórico que se conserva en el archivo del museo,
de la Fundación, el archivo histórico MZA del año 1927, que es de donde he sacado yo los planos del proyecto del enclavamiento. Luego el enclavamiento hidráulico de Algodón, un legado para la historia, que fue un cuadernillo que nos dejaron allí en la sala de voluntarios. Y luego algunos esquemas y demás que he conseguido sacar de un libro que se llama Ferrocarriles, Manual Militar, del año 1908, de Fernando de Losada y Sada, que es un facsímil que ha hecho la editorial Maxtor hace unos años. Muy bien, y luego pues agradezco muy sinceramente a la Fundación, representada por la dirección del Museo Nacional de Ferrocarril y todo el personal del mismo, y a los compañeros guías voluntarios del Museo Nacional de Ferrocarril, que además han sufrido esta charla que les acabo de dar. Pues ahí estoy a vuestra disposición para ver qué puedo contestar de lo que preguntáis. Bien.